Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno. No nos desconcentremos, por favor. Qué bueno verle aquí, qué bueno poder compartir de nuevo, tener el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. En la última palabra que me tocó compartir, hablamos sobre el perdón. No sé si se recuerdan algo. Amén. ¿Sí? Hablamos sobre el perdón. Mencionamos que el mundo poco conoce esta palabra, el perdón, y nosotros que la conocemos, como que nos cuesta un poquito aplicarla, ¿no es cierto? Amén. Pero también hablamos de que Dios aborrece el pecado, Dios perdona a través de Jesucristo a los pecadores, y que Dios a través de Jesucristo también nos da el ministerio de reconciliación, ¿cierto? Y que Dios nos hablaba a nosotros en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo nos fue con eso? ¿Pudimos aplicar de alguna forma lo que el Señor espera de nosotros? ¿Se nos hace fácil perdonar? ¿O se nos hace difícil? Hay algo que siempre incomoda un poco cuando nos toca pedir perdón, ¿no es cierto? No es fácil. Que su espíritu nos ayude, ¿no es cierto? Pero el tema que quiero compartirles hoy día está muy relacionado con el perdón. De hecho, lo mencionamos aquel día, que era el arrepentimiento, ¿no es cierto? Que la palabra arrepentimiento también es una palabra que el mundo conoce poco, al igual que el perdón, y que a nosotros nos hace un verdadero arrepentimiento, nos hace llegar a la presencia del Señor, ¿no es cierto? Amén. Como decía, en el mundo esta palabra, la palabra perdón y la palabra arrepentimiento, cada vez tiene un menor peso, por decirlo así. Cada vez el mundo lo toma con más liviandad. No le toman realmente el peso a lo que significa perdonar y arrepentirse, ¿no es cierto? Hay algunas frases del mundo que yo creo que todas las hemos escuchado, que dice, por ejemplo, para no pedir perdón, dice, el tiempo todo lo cura. Dejemos que el tiempo haga lo suyo. Esas son palabras del mundo. Si se enojó, que se le pase solito, ¿no es cierto? Son palabras que el mundo repite. O yo no voy a pedir perdón. ¿De qué voy a pedir perdón? Si no he cometido. O no me arrepiento de lo que hice. Si yo no le hago mal a nadie, ¿de qué me arrepiento? No me arrepiento de nada. Son palabras que constantemente nosotros que estamos insertos en el mundo escuchamos frecuentemente. Pero la palabra nos trae luz y nos va corrigiendo. Cuando hablamos de arrepentimiento es necesario hablar de qué tenemos que arrepentirnos, ¿no es cierto? De por qué tenemos que arrepentirnos. Y en Romanos 3, del 22 al 24, el apóstol Pablo nos muestra por qué tenemos que arrepentirnos. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿No es cierto? Ese es el motivo, porque estamos destituidos, porque Dios aborrece el pecado, como lo vimos en el estudio pasado. Dios aborrece el pecado, por lo cual estamos destituidos de la gloria de Dios. El texto donde se va a centrar el estudio de hoy, esa es como la introducción, ¿no es cierto?
El texto donde se va a centrar el estudio de hoy se encuentra en Marcos 1, 14 y 15. Yo voy a leer un poquito de más atrás, pero donde se centra el estudio está en el 14 y el 15 de Marcos 1. Voy a partir desde el 9 para que entremos un poco en el contexto. Sabemos que los evangelios, ¿no es cierto?, cuentan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde una perspectiva distinta, ¿no es cierto? No es lo mismo, pero de una perspectiva distinta. Y dice desde el 9 en adelante, dice: aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y ahí estuvo en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Este era el contexto antes de que el Señor iniciara su ministerio, porque sabemos que Él pasó una etapa de preparación, ¿no es cierto? Todos le decían maestro, maestro, pero eso le llevó una preparación antes, que era aprenderse todo el Antiguo Testamento que estaba en aquel instante. Y dice el 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué piensa usted o qué siente usted cuando escucha arrepentíos? Arrepentíos, dice el Señor, y creed en el evangelio. ¿Qué le provoca esta palabra? Vamos a ir analizándolo. Pero dentro de toda la Biblia, Dios siempre ha llamado al arrepentimiento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay una serie de pasajes donde el Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Por ejemplo, en 1 Reyes 8:47 dice: y ellos volvieren en sí en toda la tierra donde fueron cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que le cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. El Señor, Dios, trata a su pueblo diciéndole: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. En Ezequiel también 14:6 vemos: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces, cuando escuchamos arrepentíos en el Nuevo Testamento, y no son palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo dice con autoridad. Algunos estudios de los cuales revisé decía que este era un mandamiento. Era prácticamente un mandamiento, porque dice arrepentíos. No le dice arrepiéntase por favor, vuélvanse a mí. No, le dice arrepentíos con autoridad. Le dice a todos los hombres, porque esta palabra para todos los hombres de la tierra, arrepentidos. Entonces lo dice con una autoridad, así como cuando en la época medieval todos los habitantes del pueblo recibían al rey. No iban porque querían realmente recibir al rey, era porque eran sometidos a la voluntad del rey. Este arrepentido también tiene esta connotación, que es un arrepentido donde el Señor impone su autoridad y le dice a todo el mundo, arrepentidos, con autoridad. Entonces, cuando el Señor te expresa de esta manera, con esta autoridad, sabiendo que Él es rey, que Él es soberano, que Él en esta tierra, nosotros
como hijos de Dios, no quedamos indiferentes a esta palabra. No quedamos indiferentes a esta palabra. Como decía, Dios va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Y va a llegar en ese momento que nosotros tengamos que rendir cuenta individual. Como persona, tenemos que rendirle cuentas al Señor de cómo vivimos nuestra vida. Miren, Mateo 7, 13 al 14, hace una referencia para dónde va el mundo, para los que no se arrepienten. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha. Dice, muchos son los que entran por la puerta ancha, porque espacioso es el camino. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Imaginémonos un camino Alameda grande, donde van todos caminando por ahí, van todos caminando, y al final está la puerta ancha, donde todos pasan por la puerta ancha, que es el camino a la perdición. Todos entran por esa puerta, todo el mundo entra por esa puerta. Pero justo hay un desvío donde la puerta está angostita, chiquitita, que es la puerta de la vida eterna, y pocos son los que entran. Entonces el Señor nos dice que si no hay arrepentimiento, todos vamos por ese camino, por la Alameda, grande y espaciosa. Vamos por la Alameda y vamos camino a la perdición. Pero angostita es la puerta que lleva a la vida. Hago esa referencia porque la palabra de Dios también nos dice a nosotros que tengamos cuidado. Dentro de la misma iglesia dice que tengamos cuidado con los que están dentro de la iglesia. Y el Señor en Lucas 13, 23 dice, y alguien le dijo al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos al entrar por la puerta angosta. Misma referencia. Esforzaos, hermanos, esforzaos para entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procuran entrar y no entrarán. ¿Qué quiere decir esto? En el versículo anterior decía que muchos hallan la puerta. Y aquí dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque no es lo mismo hallar que entrar. ¿No es cierto? Unos la hallan, unos la ven, pero no todos podrán entrar porque es angostita. Entonces, ¿por qué el Señor dice que por la puerta angostita entrarán? Porque aún en la iglesia, dicen, estuvieron entre nosotros, pero no eran parte de nosotros. Esta palabra, cuando estuve realizando el estudio, hermano, cuando logré entender esto, vino voy a decir, un pesar o una angustia. Podría decir. Porque aún dentro de la iglesia, no todos los que están en la iglesia van a poder entrar. No todos los que están en la iglesia, te lo tengo que decir, hermano, no todos los que están en la iglesia van a poder entrar. Porque algunos van a ver la puerta, pero otros no van a poder entrar, porque es angostita. Como decía al principio, cuando hablamos de arrepentimiento es necesario hablar del pecado. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Y la palabra pecado, en el significado griego, yo creo que todos sabemos esto, que en el griego significa no dar al blanco. Ese es nuestro concepto de pecado. No dar al blanco o fallar a la meta. Eso tiene como definición. Y analizando, el pecado es el problema, es clave.
desde Adán y Eva, el pecado ha sido, se ha ido moviendo a través del tiempo. Y es la raíz de todos los, voy a decir los problemas, porque esta frase se refiere al dinero, pero es la raíz de todo problema, es el pecado. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy breve. Uno de los estudios que vi, un niño le pregunta al pastor, a otro pastor, le pregunta, ¿por qué si Dios es tan soberano? No sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero si Dios es tan soberano, ¿por qué no privó a Eva de que se comiera la manzana? Perdón, dije manzana, fruto prohibido. Si Dios está soberano. No sé si usted se ha preguntado eso. Y erradicamos el problema desde la raíz. No ocurre problema. No ocurre ningún problema. ¿Por qué Dios, siendo tan soberano, permitió que ocurriera eso? Vamos a responder a esa pregunta. Dice, voy a tomar palabras que mencionó ese pastor. Dice que Dios es absolutamente santo. Es absolutamente santo. Pero Dios permitió esa situación para que Él pudiese ser glorificado. Porque podemos mencionar todos los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios nos da la piedad, Dios nos da la gracia, Dios nos da la compasión, la sanidad, la restauración, la misericordia. Si no hubiese ocurrido lo del fruto prohibido, Dios no nos aplica su gracia, su misericordia, su piedad. Entonces Dios permitió que ocurriera esto para ser glorificado y mostrar los atributos que son propios de Él. Y así como Dios es santo, Dios también es justo y recto. Por lo cual, siendo justo y recto, si no hubiese pecadores, no mostraría su justicia y tampoco mostraría su rectitud. Entonces, hermano, Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios permite que ocurran ciertas cosas en su vida, en la mía, para mostrar los atributos que son propios de Él. A veces no encontramos la respuesta, pero hermanos, esto es una palabra para que volvamos a confiar en el Señor de que Él es soberano en esta tierra. Entonces, nos volvemos a hacer la pregunta, ¿es el pecado, es tan grave el pecado? ¿O por qué el pecado es tan grave? Entendiendo de que pecado es no achuntarle está bien, no darle al blanco o no llegar a la meta. Entendiendo ese concepto de pecado, ¿es tan grave? Por supuesto que sí, hermano, es súper grave. Es súper grave no caminar con el Señor. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no solo estaban rechazando a Dios, sino que le estaban declarando de alguna forma la guerra a Dios. Porque Satanás les dijo, ¿qué sabe Dios que... Satanás le dijo en Génesis 3:5, dijo, sino que sabe Dios que en el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Satanás engañó a Adán y a Eva diciéndole que si coméis seréis como Dios y sabrás del bien y sabrás del mal. Entonces, en ese contexto trataron de desafiar a Dios cuando cometieron el pecado. Entonces, el pecado es una declaración de Dios, es una declaración de guerra contra Dios. Ellos rechazaban el sometimiento e ignoraban lo que Dios había dicho, con la idea de que ellos
pudieran prevalecer las ideas de ellos por la de Dios, por sobre Dios. Entonces, no es muy distinto a lo que estamos pasando el día de hoy, porque el mundo va prácticamente contra Dios. Muchos le declaran la guerra a Dios, no entendiendo el por qué. Dios permite ciertas situaciones. El profeta Isaías describió con exactitud en Isaías 5:20 cómo el mundo desafía, le declara la guerra a Dios en este pasaje. Isaías 5:20 dice: hay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es una declaración de guerra del mundo contra Dios. Porque el mundo no quiere caminar con Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra labor? Como hijos de Dios, como creyentes de Dios, del Rey soberano, predicar el Evangelio y decirles: arrepentidos. Lo mismo que el Señor nos pide a nosotros, nosotros tenemos que transmitirlo a los demás. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hermano, como decía, el pecado les declara la guerra a Dios, pero el pecado también los pone en una posición de enemigos de Dios. Él está en una vereda, nosotros estamos en la otra y le declaramos la guerra y somos enemigos de Dios cuando pecamos, cuando no le damos al blanco, cuando no llegamos a la meta, cuando nos desviamos, nos enemistamos con Dios. Y la palabra de Dios es clara, en Mateo 12:30, dice: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces nos enemistamos con Dios, nos ponemos en una posición de confrontacional cuando pecamos, y eso no le tomamos el peso. Lo tomamos, como decía al principio, la palabra pecado, la palabra perdón, la palabra arrepentimiento, cada vez se toma con más liviandad. No solo afuera, sino también en la misma, dentro de la misma iglesia. La tomamos con liviandad, no le tomamos el peso a lo que es el pecado. Mire, voy a mencionar algunas malas prácticas del mundo contra Dios. Mire, el mundo, cuando ocurre una tragedia, le echa la culpa a Dios. Esto es lo primero. Cuando ocurre algo malo, Dios es el culpable. Dios permitió. Otro, hay plataformas donde se trata de ridiculizar. ¿Está bien dicho? A Dios. Tratan de ridiculizar a Dios. Eliminan a Dios completamente de sus vidas. Son malas prácticas que tiene la sociedad. Persiguen a los cristianos. Ya lo hemos visto en la oración por los países que hemos hecho. Casi todos los países persiguen a los cristianos porque están enemistados con Dios. Muchas son, puedo seguir nombrando malas prácticas, pero de verdad que son muchas. Pero Dios siempre está ahí, perdonándonos, una y otra vez. Nos descarrilamos, una y otra vez. Y ahí está Dios, perdonándonos, mostrándonos el camino. Porque angostita es la puerta, pero ahí el Señor nos muestra el camino. Todos hemos... es que está grande el amor de Dios, hermano, que voy a volver a leer. Siempre lo leemos. Yo creo que lo sabemos de memoria, que es Juan 3:16. Voy a leer del 16 al 20. Yo creo que todos lo sabemos, pero esta es la muestra más grande de amor de Dios para el mundo. Aunque el mundo lo aborrece, aunque el mundo está enemistado con Dios, aunque el mundo lo trata de ridicularizar,
Dios muestra su amor constantemente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que vino al mundo para que sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mire lo último. Arrepentimiento, mire, acuérdese, arrepentimiento, para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay arrepentimiento. El mundo no quiere arrepentirse porque no quiere sacar lo malo dentro, que tiene dentro, a la luz. No lo quiere sacar, no se quiere arrepentir. Hermanos, hemos mencionado que el pecado es una declaración de guerra, que el pecado nos pone en una posición de enemigos con Dios, y la tercera es que el pecado atenta con la justicia de Dios. Dios es justo, ama la justicia y aborrece la injusticia, aborrece el pecado. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, si no puedes ver el agravio. Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Puedo seguir, hermano, pero Dios es tan justo, y el mundo dice que Dios es amor. Dios nos perdona, Dios nos ama. Es la mentira más grande del mundo. Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, el mundo dice que nos ama en nuestra condición, y Dios no nos ama en nuestra condición, hermano. Por eso Dios nos transforma, nos cambia para su gloria. Entonces, el mundo se siente: yo creo en Dios. El mundo dice: yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Y su manera, si no, serían miles y miles de maneras. ¿Se imaginan todas las maneras que tendría Dios si los amara en su condición? No, hay una manera, hermano, y a través del arrepentimiento. Repito, hablamos de que el pecado es una declaración de Dios. Es una declaración de guerra contra Dios, nos enemista con Dios y atenta contra la justicia de Dios. Eso hace el pecado en contra de Dios. Ahora vamos a hablar del arrepentimiento, propiamente tal. Pero para que se entienda mejor, voy a hablar de lo que no es arrepentimiento, para que lo podamos entender mejor. ¿Qué no es arrepentimiento? ¿El remordimiento le suena? El remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es algo como que se me aprieta la pata, como que hice algo malo, pero eso no es arrepentimiento. Sentir tristeza no es arrepentimiento. Miren, en 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza de Dios produce arrepentimiento, pero no la tristeza que presentimos nosotros. La tristeza del mundo produce muerte. Lo dice la palabra de Dios, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces a veces constantemente confundimos el remordimiento, la tristeza, el sentir un lamento o sentir un pesar como arrepentimiento, y eso no es arrepentimiento, hermano. Y aquí lo vamos a definir bien, el arrepentimiento. En el Nuevo Testamento sale aproximadamente unas 34 veces el arrepentimiento, y en griego significa metanoio. Metanoio, ¿sí, hermano Claudio? ¿Me ayuda? ¿Metanoio? Sí. Hermano Claudio, que tiene más experiencia en el griego, y que es una referencia a arrepentirse de tres formas, o de tres partes, mejor dicho. Que una es un cambio de actitud, es un cambio de pensar y es un cambio en la manera de vivir. En eso consiste el arrepentimiento, hermano. En que cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir y cambia nuestra forma de vivir. Cuando verdaderamente nos arrepentimos, hermano, ocurren estas tres cosas. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir y cambia nuestra manera de vivir. Pensaba, cuando dieron los avisos, se nos vienen los bautizos, ¿no es cierto? Y cuando se vienen los bautizos hay un nuevo nacimiento, un hombre nuevo, eso es, hermano, un hombre nuevo. Pero ¿habrá un hombre nuevo si no hay arrepentimiento? ¿Habrá un hombre nuevo si no cambio mi manera de pensar? ¿Habrá arrepentimiento si no cambio mi manera de sentir? Porque están haciendo un hombre nuevo, por eso somos sumergidos hasta las aguas. Y cuando se levanta el hombre, tiene que cambiar estas tres cosas. Nuestra forma de pensar, que eso se refiere al intelecto, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia nuestra forma de pensar? Vamos a analizar estas tres formas que llevan al verdadero arrepentimiento. Lucas 18:13, Dios se propició a mí, pecador. Dios se propició a mí, pecador. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que nuestra forma de pensar cambia porque entendemos que Dios se propició, se sacrificó por mí en mi condición de pecador. Dios, entendemos ese concepto de que Dios se sacrificó, padeció en la cruz, porque era yo el que tenía que estar ahí, pero Dios pagó ese precio de sangre, y ahí cambia nuestra manera de pensar. Cuando realmente entendemos eso, cambia nuestra forma de pensar con respecto al arrepentimiento. Romanos 10, 8, 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cambia nuestra forma de pensar cuando creemos en esta palabra. Que si confesares con tu boca, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos hecho esa confesión de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que se levantó de los muertos, serás salvo. Conociendo esto, hermano, nuestra forma de pensar debería cambiar. Debería cambiar nuestra forma de pensar. Cuando entendemos que éramos nosotros los que teníamos que padecer y no el Señor. Pero era tan grande su amor,
Era tan grande su amor por nosotros que Él se sacrificó por nosotros, hermano. Nuestra manera de sentir, que pareciera un poco emocional, cuando hablamos de sentir siempre se nos viene a la mente la emoción, ¿no es cierto? Pero tiene que ocurrir esta segunda parte para sentir el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que salva. Hermano, yo no sé cuándo usted hizo su confesión de fe. Yo no sé bajo qué circunstancias hizo la confesión de fe. Dios sí la sabe. Pero si hay algo en tu vida que no te ha llevado al arrepentimiento pleno, Dios nos da la oportunidad el día de hoy. Si hay algo en tu vida que sigue siendo del viejo hombre, solo Dios puede cambiarlo para llegar a este arrepentimiento. Hermano, un arrepentimiento cambia nuestra manera de vivir. Ya no hablamos de la misma forma. Ya no decimos lo que decíamos cuando éramos del mundo. El hermano el otro día dijo: yo te dejo decir garabatos cuando yo lo diga primero. Entonces, por lo tanto, él no dice porque yo no digo. ¿Fue así, no es cierto? Amén. Así. Cambia nuestra manera de vivir. El profeta Isaías en Isaías 1, 16, 17, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Hermano, cuando cambia nuestra manera de vivir, cuando hay un arrepentimiento profundo, nuestra manera de vivir da evidencia de nuestro arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, cuando nos arrepentimos, pensando en estas tres formas, que nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir, esto tiene que dar buenos frutos de arrepentimiento. Y no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, porque no da frutos. Lo que hacíamos antes no daba frutos, pero en el arrepentimiento tiene que dar frutos. Mire, cuando estaba Juan el Bautista, llegaron unos fariseos y unos saduceos. Voy a leer Mateo 3, 7 y 8, ahí va a quedar más claro. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista decía eso, decía que no bastaba con bautizarse o de sumergirse al agua si no nacía un hombre nuevo. Eso es lo que trataba de decir Juan el Bautista. Decía: no basta con solo sumergirte al agua y no hay un arrepentimiento profundo, porque no dará fruto. Generación de víboras, les decía a los saduceos, los fariseos, que eran los que realmente tenían que predicar de esto, y no lo hacían. Hermano, en el Nuevo Testamento, no solo Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, con la autoridad que él tenía, también los hicieron los apóstoles. También los hacían los apóstoles, porque
sabían que tenía que haber un cambio profundo para volverse a Dios. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿no esta palabrita? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, los apóstoles lo dicen con la misma autoridad que lo decía nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también tenemos que tener ese mismo convencimiento. Tenemos que tener ese mismo convencimiento cuando nos toca compartir del Señor. Cuando nos toca hablar del Señor afuera, al mundo. Hermano, tiene que arrepentirse. Su mala forma de vivir no lo va a llevar al Señor. Y esa es la verdad. No lo va a llevar a la vida eterna. Y tenemos que hacerlo con la misma autoridad que tuvieron los apóstoles, con la misma autoridad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque en su palabra hay poder. Y nosotros somos representantes del Señor acá en la tierra. Entonces no es entendiendo un poco más, siempre falta profundizar, pero entendiendo un poco más, pecado, arrepentimiento y perdón no son palabras superficiales, hermano. Amén. No son palabras superficiales. Cuando realmente le pedimos perdón al Señor con el arrepentimiento que Él quiere, cambiando nuestra forma de pensar, cambiando nuestra forma de sentir, cambiando nuestra forma de vivir, nos dará frutos, hermano. Nos dará frutos dignos del arrepentimiento. Hermano, como decía, yo no sé cuándo usted hizo su confesión de fe. Yo no sé cuándo usted se bautizó. Porque como decía, cuando uno se bautiza nace un hombre nuevo. Pero yo no sé tampoco si usted ha experimentado el verdadero arrepentimiento. Yo no sé si hay algo en tu vida que todavía te molesta, te incomoda, no te deja disfrutar, no te deja gozarte en el Señor. Pero como decía al principio, si hay algo del cual no le has pedido perdón al Señor, el momento es ahora, hermano. Dios nos da una nueva oportunidad para pedirle perdón y cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Para ir concluyendo, no nos tomemos a la ligera esto, hermano. Quizás ya había escuchado de esto. Quizás ya había escuchado del perdón. Quizás ya había escuchado de la arrepentimiento. Quizás ya había escuchado del pecado, que es errar el blanco. Pero hermano, Dios te está hablando a tu vida, así como habló a la mía. Marcos 14:15. Dios nos da una nueva oportunidad para nacer de nuevo, para sumergirnos a las aguas. Y si le pusiéramos porcentaje, sería 33,3% a la forma de pensar, 33,3% a la forma de sentir y 33,3% a la forma de vivir. ¿Cómo está tu porcentaje? ¿Está cerca del 33? Si tuviéramos que cuantificar esto. Hermano, el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Arrepentidos. Arrepentidos con palabras del Señor, con la autoridad que tiene el Señor en esta tierra. Arrepentidos. Y creamos en el Evangelio, en las buenas nuevas. El tiempo es ahora, hermano. Invito a los hermanos que puedan repartir los símbolos, por favor.